¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Bienvenido a nuestra transmisión de nuestro discipulado del día de hoy. Estamos muy contentos de que puedas estar, como decía anteriormente, conectado, conectada y disfrutar de lo que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. Amén. Comentarte de que estamos ya en Spotify. Ahí nos puedes encontrar como Iglesia Vida Nueva Monterrey, en donde tendrás ahí a tu mano. Estamos subiendo poco a poco el material ya de este discipulado. Estarían todas las clases ahí y también el devocional de mujeres. Así es que para todas nuestras hermanas y amigas que estén interesadas en aprender más de la palabra del Señor, están todos los discipulados ahí en Spotify, también están en YouTube. También están nuestros discipulados. Así que te invitamos a que los revises, a que sea de bendición para ti. Suscríbete, déjanos un like o lo que sea, un comentario, un aporte, por ejemplo, es importantísimo para saber que estás ahí con nosotros. También saludarte desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, México, a todos nuestros hermanos, ya sea de nuestra iglesia Vida Nueva Monterrey, como así también a todos los que nos ven de otras ciudades, estados, países y también de otras congregaciones. Amados hermanos, bienvenidos. Esperamos que esto sea de bendición para usted. Amén. Así que comenzamos. ¿Qué te parece si ponemos esto que vamos a hacer, este discipulado, en las manos del Señor? Amén. Padre, te agradecemos porque tú eres Dios soberano, Señor. Te honramos, te exaltamos. Gracias, Señor, por darnos vida, salud, Señor. Gracias por movernos, por escuchar, por mirar, Señor. Pequeños, grandes detalles, Señor, que hacen la diferencia en un día a día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro consolador, que nos guarda, que nos cuida, que nos ayuda en cada momento. Te honramos y te exaltamos. Hoy estamos aquí delante de tu presencia para poder escuchar tu palabra que es poderosa, tu palabra que transforma, tu palabra que llega a lo más profundo de nuestro ser, que nos corrige, nos levanta, nos toma con amor, nos impulsa y nos lleva al propósito. Tu palabra que sana el corazón, sana las heridas. Señor, tu palabra que nos hace ver quién eres tú. Padre, gracias, te honramos y te exaltamos. Toma este tiempo en tus manos. Atamos toda obra del enemigo que quiera venir en contra de tu palabra. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, de los hogares de mis hermanos. Oramos por ellos. Si hay alguien enfermo, oramos para que tú traigas sanidad desde lo alto a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Entonces, refresquemos un poco la memoria, ¿verdad? Hablando, estamos hablando de un tema muy, pero muy importante en estos días. Un tema muy, pero muy importante en estos días. Déjame, si me permites, voy a hacer un cambio en la presentación. Creo que nos está mostrando lo que debería. Creo que ahí sí. Muy bien. Entonces, estamos hablando de esto. Reconstruyendo mi carácter al carácter de Cristo. Y qué interesante es esta frase, ¿verdad? Reconstruyendo mi carácter al carácter de Cristo. La clase anterior, la clase anterior estuvimos hablando de algunos detalles. Definimos qué es lo que es carácter según el diccionario, según la filosofía, según la neurociencia. Algunos dicen por ahí que estos son instintos, dicen que se aprende según lo que hayamos pasado en nuestra vida, el carácter se va formando, etcétera, etcétera. La neurociencia dice que son patrones, caminos, ¿verdad?, neuronales que se hacen según nuestra vida, se van construyendo. Pero la neurociencia dice que como el cerebro es neuroplástico, cuando nosotros comenzamos a creer o a hacer cosas diferentes, se empiezan a crear conexiones neuronales diferentes. Y eso dije yo la clase pasada que me encantaba, porque cuando llega el Señor a nuestra vida, cuando llega su palabra a nuestra vida comienza a cambiar. ¿Y cómo cambia? De una manera sobrenatural. Y es ahí donde comienza el Señor, y ahí junta, ¿verdad?, esto de la neurociencia,
que dice que se van reconstruyendo o construyendo nuevos caminos. Y yo creo que eso es producto de su palabra. La palabra del Señor que llega a nuestra mente, a nuestro corazón y empieza a hacer nuevas conexiones neuronales. Y es ahí donde comenzamos a ser transformados ¿por quién? Por la palabra de Dios. Y ya no hacemos lo que hacíamos antes. Nuestro carácter va siendo transformado. Hablamos de que, por ejemplo, se dice que el carácter es tu sello de identidad, es un filtro moral y es como educar al instinto. Todo esto bajo las normas o las condiciones de esta sociedad, ¿sí? Hablamos del carácter en torno a la psicología. Dice la psicología que es un escudo, que son 3 componentes básicos: emotividad, actividad y resonancia. Ya las dijimos, ahí está en la clase anterior. También dice que es que se puede moldear el carácter. La neurociencia, como te decía, que es como el cerebro es una escultura que se va esculpiendo en la medida que crecemos. Es un diálogo entre 2 mundos, entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Ahí está interesante eso para que lo revises. Y también habla de la memoria y que también se puede recablear, lo que estábamos diciendo anteriormente. Y hablamos del carácter también según la palabra del Señor. La palabra del Señor habla del carácter como el fruto del Espíritu. Entonces, cuando entramos en este tema ya está poderosísimo, porque si hablamos de los frutos del Espíritu, más que hablar de rasgos, la Biblia utiliza la metáfora de un árbol, ¿verdad? El carácter no es algo que se fabrica a la fuerza, sino que crece. Cuando una persona está conectada a Dios, mientras más nos conectamos a Dios, algo sucede en nuestra vida. Los rasgos de un buen carácter se resumen en el famoso fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si quieres revisar, si queremos revisar nuestro carácter, deberíamos ir a eso primero, revisar los frutos del Espíritu. Qué interesante, ¿no? El corazón, hablamos que el corazón es el centro, la integridad y la transformación, mediante las pruebas. Cada uno de ellos como base el carácter, ¿verdad? Muy bien. Dijimos que el corazón, para el que está escuchando por primera vez, no se trata del órgano físico, sino el centro de los pensamientos, la voluntad y las emociones. De eso estuvimos hablando. Hablamos de la integridad, que fuéramos de una sola pieza, ser íntegros en todo, tanto como somos en la iglesia, como estamos afuera, como somos en el trabajo, cuando nadie nos ve. Y la transformación mediante las pruebas, ¿sí? Las pruebas de la vida, las pruebas que se ponen en nuestro camino son para ir formando nuestro carácter. En nuestra iglesia he compartido varias veces que cada vez que vino la prueba, cada vez que vino el desafío, cuando salimos de la prueba victoriosos con Cristo, ya no somos las mismas personas. Algo sucedió en el transcurso de esa prueba. Y la clase del día de hoy está muy, pero muy interesante. Permiso. Porque la clase del día de hoy estaremos viendo lo siguiente: la crisis del carácter. La crisis del carácter. Y cuando hablamos de la crisis del carácter, estamos hablando de que hay una decadencia en el carácter del hombre y de la mujer, que en muchas ocasiones hay un problema muy fuerte en el carácter. Pero no estamos hablando tan solo del carácter del punto de vista de las reacciones, que sí son importantes, sino todo lo que está dentro de nosotros. Pero por el contrario, si nosotros nos analizamos y empezamos a hablar de nuestro carácter y de cómo ser, etcétera, etcétera, vamos a estar filosofando en base a esas ideas, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que mirar es a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y es aquí donde entra el título, ¿verdad? El carácter de Dios. Por el contrario, Dios no tiene problemas de carácter. Dios no tiene problemas de carácter. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios no tiene problemas de carácter.
Eso está poderoso. Dios, por ejemplo, Él no varía. Hoy día no te dice que te ama y mañana te dice, voy a pensar si es que te amo. No, Él no varía, no tiene variación. Lo que Él habla en su palabra, sus palabras son verdad. Amén. Son verdad. Son verdad. Por ejemplo, si Él dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, así será. ¿Dices amén a eso? Dios no es hombre para mentir. Si Él habló es porque Él va a hacer algo poderoso en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Te invito a que revises, entre paréntesis, te invito a que revises la palabra que el Señor nos dio el domingo pasado a nuestra iglesia. Ahí está en YouTube. Va a ser muy de beneficio, de mucho beneficio para ti. La palabra lleva por título Dios quiere bendecirnos. Amén. Muy bien. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice su palabra. No responde a la maldad con violencia. No es como nosotros, ¿verdad? Si alguien me hizo algo, nosotros también. Él no responde a la maldad con violencia, por el contrario, Él responde con amor y misericordia. Si no, veamos nuestra vida. Nosotros merecíamos la muerte, pero el Señor, por el contrario, respondió a nosotros cuando llegamos a Él con amor y misericordia. Tal vez hay alguien que habló mal de Dios, dijo, no, yo no creo en él, no, mentiras. Ahora que estás en Cristo, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nunca nos apuntó con el dedo. Incluso cuando llegamos a Él, sabiendo que habíamos pecado de una manera grande en contra de Él, Él siempre nos miró con amor y misericordia. Él no responde con maldad ni con violencia. El carácter de nuestro Dios. Amén. Al mismo tiempo, su Hijo Jesucristo tiene la misma naturaleza que la del Padre. La misma naturaleza que la del Padre, porque son uno. Al tener la misma naturaleza, su carácter es el mismo. Aún en los momentos más difíciles de su vida, en donde tuvo que enfrentar el arresto, golpes, juicio corrupto, tortura y la cruz, su carácter fue estable. No dudo de que tal vez cuando él ora en Getsemaní, ¿verdad? Cuando él le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Vemos, ¿verdad? Su naturaleza humana, pero su carácter le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estando en esa condición en la cruz, tuvo palabras de amor y de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta del carácter? Y ahora, si nosotros hacemos un paralelo entre la vida de Jesucristo, el carácter de Dios y nosotros, nos vamos a dar cuenta que estamos muy alejados de la realidad de ellos. Usted puede decir, pastor, pero sí está difícil. O sea, ¿cómo nos vamos a comparar a un Dios poderoso, eterno y a su Hijo, ¿verdad? ¿Cómo me puedo comparar? Es imposible. Te quiero decir lo siguiente, que ese es nuestro filtro moral, es donde nosotros debemos reflejarnos, porque si te vas a reflejar a mí o a otro pastor o a otro líder, vas a encontrar que tenemos errores, que pecamos. Pero si nos miramos ante la majestad y la santidad de Cristo, nos vamos a dar cuenta que debemos seguir trabajando más, que debemos seguir buscando su rostro para ser transformados, para llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso, ¿dónde se trabaja? No se trabaja cantando coritos o alabanzas, o la última alabanza worship que salió, o la alabanza de corridos, o como acá en México, ¿verdad? Corridos. No. El carácter se forma a través de su palabra, a través del discipulado, a través de las conversaciones edificantes. Ahí se va transformando nuestro carácter con la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del carácter de Dios,
muchos eruditos bíblicos o comentaristas suelen dividir la naturaleza de Dios en dos grandes categorías para que sea más fácil de entender. ¿Sí? Ahora, lo que Dios puso en mi corazón para poder compartir en este discipulado es que podamos nosotros ser prácticos en la enseñanza de la Biblia. Hay mucho de qué hablar. No podríamos hablar del carácter de Dios en 1 hora, en 40 minutos, ni en 10 clases. Esto es muy, muy profundo, pero queremos ser lo más práctico. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos practicar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, estas dos grandes categorías son los atributos inmutables, ¿sí?, lo que Dios es, y los atributos comunicables, lo que podemos reflejar, ¿sí? Entonces, vamos aquí a mostrar los atributos incomunicables, ¿sí?, lo que solo Dios es. En estos rasgos que pertenecen exclusivamente a su divinidad y que ningún ser humano puede poseer. Estamos hablando del carácter de Dios y que el Espíritu Santo nos traiga revelación de lo que estamos trabajando. Amén. Su soberanía. Dios tiene el control total sobre la historia y la creación. Nada sucede fuera de su voluntad o permiso. ¿Sí? Nada sucede fuera de su voluntad o permiso. Primero, entonces, la soberanía. Segundo, autoexistencia. A Dios nadie lo creó. ¿Sí? Él no fue creado. Como dice, Él no fue creado por nadie, ni necesita de nada para existir. Él es el yo soy. Poderoso, ¿no? Eso es parte de la esencia del carácter de Dios. 4, inmutabilidad. Dios no cambia. Sus promesas y su carácter son el mismo ayer, hoy y siempre. A veces los predicadores predicamos del pueblo de Israel, que fue un pueblo tan rebelde que no entendía, viendo las maravillas de Dios, pero no entendía, rebeldes. Y muchas veces decimos, ¿cómo no iban a entender a lo que Dios les estaba diciendo? Bueno, hoy en día esto no ha variado tanto. Hoy en día muchos siguen siendo rebeldes a la voz del Señor. Muchos siguen haciendo su propia voluntad. Muchos el domingo adoran al Señor, pero durante la semana hacen cosas que no corresponden a un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Te quiero decir que Dios no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La inmutabilidad de Dios. Muy bien, otro rasgo, ¿verdad?, que solamente le pertenece a Él es la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Lo más probable es que esto los hayas escuchado como atributos de Dios, se enseñan, ¿sí? Pero estos atributos están dentro de estos atributos incomunicables para nosotros. Solamente le pertenecen a Dios. Él es, ¿verdad?, Él lo sabe todo, está en todas partes y tiene poder. Eso significa omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Entonces, vemos en estos en esta primera categoría 4 puntos: la soberanía de Dios, la autoexistencia, la inmutabilidad, la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y en cada uno de estos tal vez podríamos decir muchas cosas relevantes, importantísimas. Dios es Dios, Él es soberano, no hay otro más grande que Él. ¿Qué dice la sociedad del día de hoy? Por eso partimos la clase introductoria, la clase anterior. Comenzamos hablando de qué opina la sociedad, la filosofía, los pensadores acerca del carácter. ¿Qué está diciendo la sociedad acerca del carácter? ¿Cómo la sociedad está implantando
sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, incluso nosotros mismos, envía disparadores con ideas filosóficas, ideas de este mundo, ¿verdad?, en contra de la humanidad y en contra de los hijos de Dios, para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice que no nos amoldemos a los pensamientos de este mundo. Dios es soberano, Dios es rey, sigue siendo rey. Él no ha cambiado, Él sigue estando sentado en el trono. Mientras otros dicen que cada uno de nosotros, la filosofía o los pensamientos dicen que tú puedes crear tu propio camino, que tú puedes ser dueño y amo de tu vida, que hay un hombre en tal y tal país que vivió y que si tú sigues sus normas, sus reglas, vas a vivir por la eternidad y vas a tener descanso, etc. Mentiras. Dios es Dios. Dios es Dios. Él es soberano de toda la creación. Todo lo que vemos fue creado por Él. Hasta el día de hoy, la ciencia se admira de la naturaleza, se admira de la creación que somos nosotros. Así es que te invito a reafirmar esto del carácter de Dios. Él es soberano y no hay otro. Él es autoexistente. Él no tiene principio y no tiene final. Él no fue creado. Él es Dios, el gran yo soy. Cuando cantamos la alabanza, el gran yo soy, estamos diciendo que Él es Dios, alfa, omega, principio y fin. Amén. La inmutabilidad, Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros cambiamos. Hoy día podemos decir algo, mañana no lo sé, pasado mañana tal vez cambiamos de opinión, etcétera, etcétera. Pero Dios es inmutable. Dios es inmutable, ¿sí? Y Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Cuidado, hermanos, Él lo sabe todo. ¿Te recuerdas lo que dice el salmista? Aún no abro mi boca y ya sabes lo que voy a decir. Lo dije de otra manera, lo parafraseé. Él lo sabe todo. Él está en todas partes. Está en tu trabajo, está en tu cuarto, está en tu casa, está en el baño, está en todo lugar. Y Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. Poder para transformar, poder para cambiar, poder para sanar, poder para hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida, poder para bendecirnos, poder para traer un milagro a nuestras vidas si clamamos a Él de todo corazón. Muy bien, ya hemos visto la primera categoría, los atributos incomunicables. Y vamos a ir a la otra categoría, que son los atributos comunicables. Atributos comunicables que tienen que ver con el carácter de Dios que nosotros podemos reflejar. ¿Ves? ¿Te recuerdas lo que te dije? Nosotros como hijos de Dios, como discípulos, como cristianos, ¿sí?, como enviados a este mundo, nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Y es aquí donde ya empezamos a ver para dónde va la enseñanza de este discipulado, que va a hablar directamente al interior de nuestra vida. Estamos hablando del carácter. Entonces, son rasgos que Dios posee en plenitud, pero que ha depositado chispas, que también lo ha depositado en nosotros. Amén. Que fuimos creados a su imagen. Por ejemplo, el amor. Dios es amor, ¿verdad que sí? Muy bien. Recuerda que esto también está dentro de todo lo que hemos dicho del carácter de Dios, ¿sí? Todo esto. Amor es quizás el punto más enfatizado, ¿verdad?, del carácter de Dios. No es solo un sentimiento, sino un compromiso de buscar el bien del otro, demostrado principalmente en el sacrificio de Jesús. Demostrado en el sacrificio de Jesús. Amén. El amor por otro. No dice solamente el amor hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, sino por otros. ¿Sí? Estamos hablando a hombres y mujeres que están ahí conectados
que Dios está usando, que Dios va a empezar a usar y que Dios está afinando nuestro carácter para lo que Él quiere depositar en nuestra vida. Dios también es santo. La santidad significa que Dios es santo, ¿sí? Totalmente puro. Nosotros como cristianos afirmamos que Dios aborrece el pecado porque su naturaleza es de santidad absoluta. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ya me estoy adelantando a las clases. Nosotros debemos reflejar y acercarnos a la santidad, vivir en santidad. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Muy bien, Dios es justo. Dios es justo. Y Él juzgará todas las cosas. No puede ignorar la injusticia porque eso iría en contra de su rectitud. Dios es justo. Por lo tanto, recuerde que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir como juez y va a juzgar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho. Entonces, nos conviene, en este tiempo, Cristo viene pronto, nos conviene acercarnos con todo el corazón, nos conviene acercarnos rápidamente a Él. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, nos encuentre haciendo su voluntad, viviendo para Él, para poder disfrutar una eternidad en Él. Amén. Muy bien. Dios es gracia y misericordia. Misericordia significa Dios no nos da el castigo que merecemos. Él es misericordioso. ¿Sí? Podríamos definirlo de muchas maneras, pero quiero ser lo más práctico posible. La misericordia en este contexto es que Dios no nos da el castigo que merecemos. ¿Sí? Nuestro castigo era la muerte por nuestros pecados, por lo que habíamos hecho anteriormente, pero la misericordia del Señor hoy nos tiene aquí, ¿verdad? Como hijos de Dios, algunos liderando, otros siendo partícipe de un área de servicio en la iglesia, otros como nosotros llamados al ministerio pastoral. Todo es por la misericordia del Señor. Amén. Y la gracia es darnos el regalo más hermoso de la salvación, que no lo merecíamos. Cristo vino a morir por la humanidad, vino a morir por nuestros pecados, y ese regalo, esa gracia, ¿verdad? Ese regalo inmerecido de que todos tenemos acceso a la salvación, vino a través de Él, el carácter de Dios. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen rápido acerca de lo que estamos hablando, decimos que Dios es soberano, Dios es autoexistente, Dios es inmutable, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo y Dios es misericordioso. Amén. Entonces, ya estamos revisando parte del carácter de Dios y pongámonos inmediatamente en la balanza. ¿Cómo es el carácter de Dios y cómo estamos llevando nuestro carácter? Entonces, ya hemos hablado del carácter de Dios. Ahora enfoquémonos un momento en nuestro carácter. Todos hemos aprendido que el carácter nuestro lo vamos forjando a medida que vamos creciendo, y las diferentes situaciones que hemos vivido en la vida formaron nuestro carácter, ¿verdad? Yo soy de esta manera porque pasé esto, tengo estas heridas, y hablamos de nuestras heridas, siendo que cuando llegamos a Cristo, Él quiere sanar nuestras heridas. Entonces, si todavía estamos recordando ese pasado doloroso y sigue trayendo dolor a nuestro corazón, es importante abrir esa área a Dios, a su Espíritu Santo, para que Él sane esa herida. La marca de la herida siempre va a quedar, pero tal vez esa herida que en algún tiempo trajo dolor, hoy va a ser de bendición a otro hermano, a otra hermana que está pasando por la misma situación, y que usted ahora, que pasó por eso y trajo dolor, pero hoy restaurado,
sanado por el poder de Jesucristo, hoy usted puede ser de bendición para otros. Eso tiene que ver con el carácter. Cuando nosotros entendemos esto, que pasamos situaciones difíciles, que llegó Cristo a nuestra vida, que Él quiere sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente, y abrimos el espacio a eso, ¿qué sucede ahí? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que Dios opere en lo más profundo de nuestro corazón y empiece a trabajar como es Él, con amor, con cuidado, esa herida ya se cicatrizó, ¿verdad? Y ahora, a través de lo que Él provocó en nuestra vida y con el carácter que estamos ahora tomando, nosotros vamos a ir con nuestras experiencias a poder exhortar, a poder bendecir a otra persona que está pasando por la misma situación. Entonces, no pongamos nuestras heridas, lo que nosotros hayamos vivido en la vida pasada, como excusa para decir, es que yo soy así. Es que yo soy así. Muchos de nosotros tal vez no somos cariñosos porque tuvimos un padre no cariñoso. Pero te quiero decir que el enemigo opera astutamente en esas áreas. ¿Para qué? Para decir, tú eres así porque tu papá fue así. Y tú vas así y vas a ser así. Yo soy así y así me moriré, dicen por ahí, ¿verdad? Pero es una mentira del diablo. Cuando nosotros dejamos que Cristo entre a nuestra vida, a todo nuestro ser, Él comienza a sanar esas heridas. Y ahora te puedes transformar en el papá más cariñoso del mundo. Tal vez nuestros hijos están grandes, pero todavía hay tiempo para ser cariñosos. Ya nuestros hijos nos dieron nietos. Ahora, lo más importante es poder bendecir a nuestras generaciones. Ahora hay un carácter diferente. Ahora Dios ha trabajado en nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Bendecir, ¿verdad?, a nuestras generaciones. Nuestro carácter ha sido transformado. Amén. Entonces, no pongamos como excusa lo que hemos vivido en la vida. En el nombre de Jesús. Te invito, al final vamos a estar orando por esto, para que usted ponga delante del Señor aquellas áreas, ¿sí? Usted sabe bien y yo también lo sé. Esas áreas que decimos que yo soy así. Y las ponemos como excusa. Baja la guardia y deja que el Señor entre hasta lo más profundo de tu vida y de mi vida. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Vamos a revisar ahora algo importantísimo. Uno de los puntos más interesantes en los comentarios teológicos y bíblicos, como no voy a nombrar marcas ni quién lo escribió, es cómo se reconcilian estos atributos, los que hablábamos arriba. Nuevamente, uno de los puntos más interesantes en los comentarios bíblicos teológicos es cómo se reconcilian estos atributos, cómo tienen la posibilidad de reconciliarse. Entonces, la perspectiva cristiana central dice lo siguiente: la cruz es el lugar donde el carácter de Dios se demuestra en su máxima expresión. La cruz de Cristo es el lugar donde el carácter de Dios se demuestra en su máxima expresión. Su justicia exigía un castigo por el pecado, pero su amor lo llevó a tomar ese castigo sobre sí mismo en la persona de Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué te parece? Hay un también, ahora el Espíritu Santo me trae esto. Estábamos escuchando con mi esposa a un predicador, y el predicador decía que el carácter del Padre es tan inmutable en su propósito, que cuando Cristo está en la cruz, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pregunta, ¿Dios respondió a ese clamor de Jesús? Porque el carácter es inmutable, el del Padre. Había que hacer un sacrificio. El sacrificio único, el mayor sacrificio en la historia de la humanidad por los siglos de los siglos.
el carácter de Dios. La cruz de Cristo es el lugar donde el carácter de Dios se muestra en su máxima expresión. Su justicia, Dios es justo, lo dijimos, exigía un castigo por el pecado, pero su amor lo llevó a tomar ese castigo sobre sí mismo en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Entonces, hablando de todo lo que hablamos anteriormente, para un cristiano el carácter de Dios no es un concepto abstracto. Él, por ejemplo, es santo, 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 pureza total, pero también es el Padre celestial, cercanía y cuidado. Se le ve como un Dios que a la vez trascendente, que es a la vez trascendente, está por encima de todos, es inmanente, está presente en los detalles de la vida diaria. Hermano y hermana, no estamos solos. Dios nos prometió que iba a estar todos los días con nosotros y así es. Él es santo, es poderoso, es Dios, supremo, todo lo que hemos hablado, pero también es nuestro Padre. Un carácter cercano, carácter de Padre, de cuidado y de cercanía. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de carácter, según el diccionario bíblico, la palabra carácter, esto lo voy a poner en la próxima clase, el carácter se definiría en algunos pasajes bíblicos como méritos, como probar, como prueba, como experiencia, como prueba de tribulación. También se traduce como el efecto de la prueba, se traduce como aprobación, se traduce como carácter probado, se traduce como prueba de fe, se traduce como experiencia y como aprobado. Entonces, cuando hablamos de carácter, no es tan solo de el carácter, no. Estamos hablando de la experiencia, de pasar. Este hombre tiene un buen carácter, esta mujer tiene un buen carácter. Nuestro carácter habla. Nuestro carácter habla. En casa, ahora que están todas estas enfermedades de ansiedad, crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos definirla como usted quiera, pero también tienen que ver con nuestro carácter. Porque muchas veces es tanta la presión del mundo, trabajo, hijos, familia, esposa, esposo, que nuestro cerebro, nuestro carácter, muchas veces quiere explotar y explota por como quiere. Pero si nosotros tenemos un buen carácter, si nosotros estamos pasando por dificultades, por pruebas, lo primero que debemos hacer es arrodillarnos al Señor y descansar en Él. Eso demuestra nuestro carácter que confía, nuestro carácter que tiene fe, nuestro carácter que dice solamente en Cristo hallo descanso, nuestro carácter que dice solo en ti encuentro socorro, tú eres mi refugio. Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor, dame una estrategia para salir de esto, ayúdame con esto. Señor, haz esto. Eso es parte del carácter. Porque a veces situaciones difíciles, pruebas, como la definición que leíamos anteriormente. Pruebas y corremos y no sabemos qué hacer, etcétera, etcétera. Recuerda, cada situación, cada prueba es para formarnos. ¿Para formar qué? Nuestro carácter. Amén. Para ir hablando nuevamente del carácter de Dios, quiero comentarte lo siguiente. Hablando del carácter de Dios, Dios es amor y misericordia. Vamos a ir a la Biblia. Dios es amor y misericordia. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahí hay una base bíblica, ¿verdad? Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos poniendo la Biblia ahora. Lamentaciones 3, del versículo 22 al 23. Es un resumen. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Ahí tienes textos bíblicos, ¿verdad? Para apoyar de que Dios es amor y Dios es misericordia. Estamos descubriendo, según la palabra del Señor, el carácter de Dios. Muy bien. 2. Dios es bueno y fiel. Dios es bueno y fiel. Nahum 1:7. Dice, bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mira qué poderoso ese texto. Tómalo, escríbelo, ponlo en tu celular, ponlo en tu casa. Nahum 1:7. Bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Puedes decir un amén conmigo? Amén. 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 Cada vez que escuches una palabra que llega a tu corazón, di amén, porque amén significa así sea. Amén. Así sea, yo lo creo. Salmo 118:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ahí nuevamente seguimos descubriendo el carácter de Dios. Sigamos. Dios es santo y justo. Dios es santo y justo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Te recuerdas que al principio decíamos que nosotros tenemos que mirar siempre a Dios, a Cristo, y ahí ver si es que cuánto nos falta, cuánto debemos trabajar? Te quiero decir que siempre cuando miremos la santidad del Señor, el carácter de Dios, siempre vamos a salir perdiendo, porque Él es santo, Él es justo, y nosotros debemos reflejarlo a Él. Por lo tanto, cada vez que usted se sienta bueno, se sienta que ya está bien, que ya ha avanzado bastante en los caminos del Señor, mire a Cristo. Y siempre va a notar que le falta, y eso lo va a llevar a caminar, nos va a llevar a caminar en humildad, a caminar buscando su rostro, amén, porque separado, lejos del nada podemos hacer. Entonces, estamos en Dios es santo y justo. Primera de Pedro, ya lo leímos, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin iniquidad. Es justo y recto. Amén. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Amén. Te invito a que si el Espíritu Santo te está hablando en este momento, y tal vez hemos hecho cosas que no son tan rectas, negocios que no son tan rectos, el día de hoy el Señor está entregando este conocimiento, nos está sacando de la ignorancia. ¿Para qué? Para modificar nuestro camino. No te está apuntando con el dedo diciendo, ¡ay, pecador, pecadora! No, simplemente te está sacando aquellas cosas que a Él no le agradan de nuestra vida. ¿Y qué está haciendo? Está trayendo luz. Pero ahora somos nosotros los encargados. ¿De qué? De renunciar a eso, de cambiar nuestra manera de ser. ¿Verdad que sí? Dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra mente y nuestro corazón. El Señor está hablando a tu vida y a mi vida, a nuestro carácter. Y nos está dando la posibilidad de que Él meta su mano y empiece a moldear nuestro carácter. Yo te invito a que dejes que el Señor moldee tu vida y mi vida. ¿Para qué? Para que seamos transformados en nuestra manera de pensar. Para que se creen en nuestro cerebro nuevas rutas, ¿verdad? Neuronales. Ahora basadas en el carácter de Cristo. ¿Basadas en qué? En su palabra. Punto número 4, lo que estamos revisando. Punto número 4. Dios es compasivo y perdonador. Esta nos gustó a todos, ¿verdad? Dios es compasivo y perdonador.
Éxodo 34:6 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es un atributo de Dios, ya lo hablamos, compasivo, perdonador, misericordioso. Y en nuestras oraciones muchas veces no recordamos este atributo, sino que vamos a la presencia del Señor como entrar a la casa y tú entras y tal vez falta en nuestras oraciones agregar este ítem de decir: Señor, gracias porque tú eres un Dios compasivo, misericordioso, porque tú eres lento para la ira, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. ¿Te das cuenta cómo el Señor está trayendo luz a nuestra vida? Punto número 5. Punto número 5. Dios es inmutable, no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Amén, amén. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Ni sombra de variación. Entonces, seguimos viendo atributos del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Entonces, el Hijo es la misma imagen del Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Pastor, ¿cómo conozco más a Dios? ¿Cómo lo conozco? La única manera de conocerlo es a través de su palabra. Y si quieres conocer a Dios, mira a su Hijo Jesucristo. Debemos mirarlo a Él. Este es como el adelanto de la próxima clase. Debemos mirarlo a Él. Te invito esta semana a leer los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Date un tiempo para tener esta lectura. Y anota o ten ahí tu libro de apuntes, tu cuaderno, donde vayas revisando cómo es Jesucristo, cuál es su carácter. Y te vas a dar cuenta de que todo lo que Él es el reflejo del Padre. Todo lo que Él es el reflejo del Padre. Amén. Muy bien. Y quiero dejarte este texto. Aquí está. Dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te recuerda que leíamos un texto al principio? Jesucristo también, al igual que el Padre, tiene su mismo carácter. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien. Qué interesante es ver cómo nosotros debemos conocer el carácter del Dios que servimos. A veces vemos el carácter de Dios como Dios bueno, Dios amor, pero nos olvidamos de que es justo, nos olvidamos de que Él es fiel, de que Él es misericordioso. Amén. Si usted dice: pastor, pero esto es parte del Antiguo Testamento y todo, aquí tengo otro texto bíblico que quiero dejarte puesto para que lo podamos analizar. Jesús le comentó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices: déjanos ver al Padre? El mismo carácter, la misma naturaleza. Entonces, debemos conocer al Padre. ¿Cómo lo conozco? Lo conozco viviendo para Él, lo conozco buscando su palabra. Revélate, Señor, revélate, Padre, a mi vida. Y lo que hemos querido hacer en este discipulado es poder traer estas herramientas a tu vida para que podamos
conocer más del Señor, conocer más de Dios. Y para resumir la clase del día de hoy, vamos a poner esta imagen, que es Dios y su carácter. Ahí tenemos como número 1 Dios y su palabra, nuestra regla moral. Dios es Dios, no hay nada más grande que Él y su palabra, nuestra regla moral, porque creemos en la palabra de Dios y creemos que lo que dice la palabra del Señor así debe ser, ¿verdad? Y ahí están los atributos: inmutable, amor, omnipotente, fiel, justo, misericordioso y algunos de los que vimos, ¿verdad? La sociedad actual, ahí dice cada uno de estos valores la sociedad lo ha perdido. Cada uno de estos valores lo ha perdido. El amor, ¿verdad? La misericordia, ser justo, fiel, la sociedad lo ha perdido. ¿Sí? Al mismo tiempo, la misma sociedad quiere implantar sus propias reglas, sus propias normas en la sociedad, en la vida del día a día en cada uno de nosotros. Entonces, aquí está la lucha constante entre lo que estamos dejando entrar a nuestra vida, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, con quién nos estamos rodeando. Si es gente que busca su propio beneficio, te quiero decir que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. No tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si te estás juntando con gente que es infiel, gente que hace negocios sucios, quiero decirte que está muy lejos del carácter de Cristo. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Debemos nosotros rodearnos primero de Dios, de su palabra, de Jesucristo, el Espíritu Santo, de hermanos en la fe que nos animen, que nos lleven al propósito, ¿verdad? Entonces, lo que estamos estudiando el día de hoy, hermano, no es conocimiento, no es tan solo conocimiento de decir, fíjate que yo escuché uno de estos mismos y era más profundo. Sí, puede ser, y gloria a Dios, pero lo único que queremos con esto es que esto sea lo más práctico posible para tu vida y que el Espíritu Santo y su palabra pueda confrontar tu corazón y mi corazón. ¿Para qué? Para que hayan cambios en nuestra vida. No tener el carácter de Cristo nos va a traer muchos problemas. No tener el carácter de Cristo en el día a día nos va a traer muchos problemas. Y otra cosa, no tener el carácter de Cristo significa que no somos discípulos del Señor. Porque lo que estamos proyectando son nuestras ideas, son nuestros conocimientos y no el carácter de Cristo. Amén. Esperamos que haya sido de bendición este tiempo de compartir la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en sus manos, en las manos del Señor. Que la semilla que hemos impartido sobre tu vida pueda caer en buena tierra y dar fruto. Amén. Vamos a orar. Padre, te honramos y te exaltamos solo a ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra poderosa, porque es tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Señor, hemos visto, Señor. Yo sé que hay mucho más, Señor. No podemos entender en el todo quién eres tú, Señor, porque tú eres más grande que nosotros. Eres inmenso, tú lo sabes todo. Como nosotros, Señor, finitos, que tenemos nosotros un principio y un fin, vamos a poder conocer al Dios infinito. Señor, pero en lo poco que hemos visto el día de hoy, Señor, primero que todo queremos pedirte perdón, Señor, si estamos reflejando nuestras propias ideas y no estamos reflejando tu carácter. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre amado, y nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo te voy a pedir ahí donde estás que puedas hacer esta oración, cerrar tus ojos y hacer esta oración después de mí. Señor, delante de tu presencia estoy. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mostrar mis ideas, de mostrar mi carácter humano, mi carácter de la carne. Hoy, Señor, me arrepiento y pongo delante de ti todas estas cosas que no me dejan crecer. En el nombre de Jesús me arrepiento y las pongo delante de ti, Señor. Padre, ato y reprendo todo pensamiento
humano, humanista en mi vida. Toda idea que se implantó de parte de las tinieblas en mi vida, la ato y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, soy libre para tu gloria y para tu honra. Todo pensamiento, Señor, que no glorificaba tu nombre, hoy se va por el poder de Jesucristo. Señor, pon en mí tu Espíritu Santo. Pon en mí, Señor, tu carácter. Enséñame, Señor. Enséñame a través de tu palabra. Señor, me comprometo a buscarte, a conocerte más, para que, Señor, tu palabra sea implantada en mi vida y mi carácter comience a ser transformado y yo pueda comunicar a otros a través de mi vida, a través de mi carácter, a Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Amén. Padre, usted ha escuchado la oración de mis hermanos, de mis amigos. Señor, y gracias por esta palabra que nos viene a confrontar el día de hoy. Señor, si queremos ser tus discípulos, las hermanas discípulas de Cristo, debemos proyectar a Cristo, el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos todos, Señor. Mis hermanos que llevan tal vez una semana, meses en el Evangelio, tal vez los que llevan 40 años en el Evangelio, los que somos pastores, los que somos líderes, también te necesitamos. Necesitamos, Señor, proyectar tu carácter. Gracias por esta palabra, Señor, y que a ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Esperamos que haya sido de bendición. Recuerda compartir este material con algún hermano, con alguna hermana que tú piensas que puede ser de bendición. Amén. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Déjanos un comentario. Si tienes alguna sugerencia, si tienes ahí algún punto que quieres conversar, si necesitas oración, déjanos un comentario ahí en YouTube y que con gusto vamos a responder. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Andrés Zambrano, junto con mi esposa Jocelyn. Somos pastores de la Iglesia Vida Nueva Monterrey. Si vives en Monterrey, Nuevo León, estamos ubicados en Independencia 219, segundo piso, en Guadalupe Centro. Así que cordialmente invitados, que el Señor te bendiga. Amén. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles en el nombre de Jesús.